Muy buenos días con todos. El día de hoy les enseñaré cómo resolver un problema de péndulo simple. Nuestro problema nos dice, un péndulo simple está formado por una cuerda de 6.2 metros y una masa puntual de 2 kilogramos que separamos 5 grados de la vertical y dejamos oscilar libremente. Calcula A. El periodo y la amplitud de las oscilaciones. B. La tensión de la cuerda y la fuerza resultante sobre el cuerpo cuando la elongación es máxima. Empezaremos con el literal A, que nos pide periodo y amplitud. Para entender mejor el problema, nos vamos a guiar con un gráfico, como el que tenemos a continuación, y recolectaremos todos los datos del problema para resolver o reemplazar en fórmulas mucho más fácil. Así que ahora empezamos con el periodo. El periodo es igual a 2pi por la raíz de la longitud sobre gravedad. Entonces, como podemos observar, estos son datos que el problema ya nos ofrece o ya sabemos. Entonces lo único que haremos es reemplazar, de modo que nos va a quedar que el periodo es igual a 2pi por la raíz de la longitud, que es 6.2, y la gravedad, que es 9.8. Y nos va a dar como resultado 5 segundos. Y ya está, ese es nuestro periodo. Ahora vamos con la amplitud. La amplitud es igual al ángulo por el radio. Cabe recalcar, y muy importante, que para esta operación en específico, el ángulo con el que operaremos debe estar en radianes. De modo que si utilizamos el que nos da el problema, que son 5 grados, sin convertir, el resultado será erróneo. ¿Y cómo vamos a convertir esto en radianes? Solamente pondremos 5 grados por pi sobre 180, como se muestra a continuación. Por el radio. El radio son 6.2 metros. Pero, ¿por qué 6.2 metros? El radio, si en el problema nos dice que esta es la longitud, debemos recordar que este es un movimiento pendular. Esto quiere decir que cuando complete una oscilación, este creará una especie de circunferencia, de la cual la longitud será el radio. Así que tenemos finalmente que la amplitud es igual a 5 por pi sobre 180, que es nuestro ángulo en radianes, por el radio, que son 6.2 metros. Y esto nos da como resultado 0.54 metros, nuestra amplitud. Ahora, el literal B nos pide calcular la tensión de la cuerda y la fuerza resultante sobre el cuerpo cuando la elongación es máxima. ¿Cómo haremos esto? Primero, dibujaremos un diagrama de cuerpo libre para entender mucho mejor este literal. Y vamos a recopilar los datos anteriormente anotados. La tensión de la cuerda es igual al peso por el coseno del ángulo. A su vez, vamos a descomponer el peso en masa por gravedad para poder utilizar los datos que nos ofrece el problema. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la tensión? Como podemos ver en el gráfico, existe el peso de la partícula que está en el péndulo hacia abajo, como cualquier tipo de peso, siempre irá hacia abajo. Y a este peso le vamos a sacar las derivadas, peso en X y peso en Y, Px y Py. Como podemos observar, el peso en Y está en equilibrio junto a la tensión, o en la misma dirección. ¿Esto cómo lo interpretamos? Esto quiere decir que para obtener la tensión obtenemos peso en Y. Por ende, si calculamos peso en Y, calculamos la tensión. Ya tenemos que la fórmula de la tensión es igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo. Y bueno, solamente vamos a reemplazar datos, de modo que tenemos que la masa son 2 kilogramos, la gravedad 9.8 y el coseno del ángulo es el coseno de 5. Resolvemos eso y obtenemos que la tensión es igual a 19.525 newtons. Y ese es nuestro resultado final. Por último, vamos a calcular la fuerza resultante sobre el cuerpo cuando la elongación es máxima. Ya no nos guiaremos con P en Y, pues este ya está en equilibrio junto con la tensión, así que nos iremos a la otra derivada, al peso en X. Y esta la vamos a calcular con el seno, puesto que al ser derivadas, el seno y el coseno se van a invertir. ¿Eso qué quiere decir? Que si en peso en Y utilizamos coseno, en peso en X utilizaremos el seno. De nuevo vamos a descomponer el peso en masa por gravedad y solamente reemplazaremos.
De modo que nos queda que peso en X es igual a 2 por 9.8 por seno de 5 y nos dará como resultado 1.708 newtons. Y esa es nuestra fuerza resultante sobre el cuerpo cuando la erosión es máxima. Muchas gracias. Hemos terminado de resolver nuestro problema de péndulo simple y espero que lo hayan entendido.